En una escalofriante historia de codicia y venganza sobrenatural, un anciano avaro, incluso desde la tumba, aterroriza a su familia por unas cuantas monedas de oro. Don Aurelio siempre había sido un hombre de pocas palabras y muchas monedas. En su pequeño pueblo, era conocido por su tacañería y su obsesión por el oro. Su mayor tesoro era un antiguo cofre lleno de monedas de oro, que había heredado de su abuelo. La leyenda familiar decía que el cofre estaba maldito y que traía desgracias a quien intentara separarlo de su dueño. Aurelio, sin embargo, nunca prestó atención a esas historias. Su vida giraba en torno a contar sus monedas y asegurarse de que su tesoro estuviera seguro. A pesar de tener 3 hijos devotos, Manuel, Yolanda y Raquel, nunca les prestó mucha atención. Para él, lo único que importaba era su cofre de oro. Antes de morir, obligó a sus hijos a prometer que lo enterrarían junto a su preciado cofre. Para él, era esencial que el tesoro nunca lo abandonara, ni siquiera en la muerte. Aurelio falleció una fría mañana de noviembre. Sus hijos, cumpliendo su última voluntad, lo enterraron con el cofre. Sin embargo, las deudas que Aurelio había dejado comenzaron a acosar a la familia. Los acreedores no tardaron en llamar a la puerta, exigiendo el pago de las sumas adeudadas. A medida que las deudas aumentaban y las amenazas de embargo se volvían más reales, comenzaron a desesperarse. Fue entonces cuando Manuel, agobiado por las deudas y con la esperanza de salvar a su familia, decidió desenterrar el cofre en una oscura noche sin luna. Pensó que el oro podría resolver sus problemas financieros y devolver la tranquilidad a su hogar. Manuel regresó a casa con el cofre, sintiéndose culpable pero aliviado por la posibilidad de pagar las deudas. Sin embargo, esa noche, la casa se llenó de una energía opresiva. Las luces parpadeaban con un resplandor inquietante, y susurros inaudibles resonaban en las paredes como lamentos distantes. En medio de la noche, mientras Manuel intentaba dormir, escuchó pasos pesados y arrastrados que se acercaban a su habitación. Antes de poder levantarse, la puerta se abrió lentamente, rechinando con un sonido que helaba la sangre. La figura descompuesta de su padre se alzó en el umbral, envuelta en sombras. Aurelio, completamente pálido y los ojos hundidos en órbitas oscuras, lo miraba fijamente. Su presencia era escalofriante, con un hedor a muerte que llenaba la habitación. Su voz era un susurro helado, cargado de odio y dolor, cuando exigió la devolución de su tesoro, prometiendo tormentos inimaginables si no lo hacía. Aterrorizado, Manuel llevó el cofre de vuelta al cementerio al amanecer, jurando no volver a tocarlo nunca más. Sin embargo, las deudas del anciano continuaban presionando a la familia. Los acreedores no dejaban de amenazar y presionar a los hermanos. Ahora era Yolanda quien sentía el peso de la situación. Un par de meses después, en un intento desesperado por aliviar la carga financiera, Yolanda desenterró el cofre. Esa noche, el horror volvió a la casa, esta vez con una intensidad aún mayor. Aurelio apareció frente a Yolanda, su cuerpo en un estado más avanzado de descomposición. La carne se desprendía de sus huesos, y gusanos se retorcían en las cavidades de su rostro. Un hedor nauseabundo impregnaba el aire, y sus ojos eran pozos vacíos que irradiaban una ira implacable. La presencia de Aurelio sembró el terror en el hogar. Las puertas se abrían y cerraban solas con violencia. Sombras sin forma cruzaban por los pasillos como espectros vengativos, y el incesante sonido de monedas cayendo resonaba en cada esquina, amplificando la angustia de Yolanda. Con el corazón en un puño, Yolanda devolvió el cofre al cementerio,
pero el miedo se quedó con ella, enraizándose en su mente como una pesadilla viviente. Pasaron algunas semanas y la situación económica de la familia era insostenible. Las deudas se incrementaron demasiado, y la situación financiera de la familia seguía empeorando al borde del colapso. Raquel, desesperada por ayudar, y a pesar de las advertencias de sus hermanos, decidió que debía ser ella quien desenterrara el cofre una vez más. En una noche tormentosa, mientras el viento aullaba fuera de la casa y la lluvia azotaba las ventanas como un llanto interminable, Raquel cavó en la tumba de su padre y sacó el cofre por tercera vez. Pero esta vez, la reacción fue inmediata y aterradora. La aparición de Aurelio fue casi instantánea. Su cuerpo, ahora en un estado de descomposición avanzada, estaba cubierto de gusanos y su piel colgaba en jirones putrefactos. Sus ojos eran pozos oscuros de vacío, llenos de un odio indescriptible. La furia y el dolor en su expresión eran palpables, y su presencia desató un caos indescriptible en la casa. Objetos volaban por los aires como si fueran lanzados por manos invisibles, y los muebles se movían como si tuvieran vida propia. Aurelio perseguía a Raquel, su aliento putrefacto llenando el aire mientras repetía su demanda de devolver el oro. Las paredes parecían vibrar con la intensidad de su ira, amenazando con desmoronarse bajo el peso de su maldición. El terror que Aurelio había sembrado en la casa de sus hijos ya no podía contenerse. Después de su última aparición, la sensación de maldad en el aire era palpable, como un peso insoportable que presionaba sobre los hombros de la familia. Raquel, Manuel y Yolanda estaban al borde del colapso, atrapados en una pesadilla viviente. Cada noche, el eco de los pasos arrastrados de su padre resonaba en sus mentes, acompañados por el incesante tintineo de las monedas de oro. No podían escapar de la certeza de que Aurelio volvería. Desesperados y aterrorizados, los hermanos decidieron vender el cofre al usurero del pueblo, un hombre conocido por su avaricia y falta de escrúpulos. La venta se llevó a cabo bajo el amparo de la noche, en un callejón oscuro y húmedo, donde el viento susurraba advertencias que solo ellos podían oír. El usurero, ajeno al horror que acompañaba el tesoro, se regocijó con su nueva adquisición, sus ojos brillando con codicia. Sin embargo, esa misma noche, el pueblo fue testigo de una serie de eventos que se convertirían en leyenda. Aurelio, despojado de su oro por última vez, desató su furia más allá de las paredes de su hogar. Su aparición en el pueblo fue precedida por un escalofriante silencio, seguido de un viento gélido que parecía provenir de otro mundo. Los vecinos sintieron el cambio en el aire, como si una sombra gigantesca se cerniera sobre ellos. Las casas comenzaron a temblar, los cristales se rompieron con un sonido ensordecedor, y un hedor nauseabundo se extendió por las calles. El espectro de Aurelio, en un estado de descomposición casi completo, vagaba por el pueblo. Su figura espectral visible solo por destellos entre las sombras. El usurero, atrapado por su codicia, fue el primero en caer. Encontraron su cuerpo al amanecer, sus ojos abiertos en una expresión de horror indescriptible, con las monedas esparcidas a su alrededor como un macabro recordatorio del precio de su avaricia. El pánico se apoderó del pueblo. Los habitantes murmuraban sobre la maldición de Aurelio, susurrando historias sobre el anciano tacaño, cuyo espíritu no encontraría descanso hasta que su tesoro fuera enterrado con él para siempre. Los hermanos, testigos del caos que habían desatado, comprendieron que no podían huir de la maldición de su padre. Enfrentados a un destino que ellos mismos habían sellado, solo podían observar mientras Aurelio,
en su forma espectral y aterradora, continuaba reclamando su oro, aterrorizando el pueblo entero.